Buenas tardes a todos. ¿Saben una cosa? El almuerzo es una verdadera fuerza formidable y ahora nos toca lidiar con ella. ¿Qué tal ustedes? ¿Disfrutaron de un buen almuerzo? Estoy predicando a través de los tamales que comí. No sé a quién estoy predicando, pero este no es momento para una siesta. Así que estaré atento, ¿de acuerdo? No sé quién hizo los tamales que comí, pero madre mía, estaban buenísimos esos tamales y la salsa estaba sencillamente increíble. Ahora estoy lleno de tamales y de salsa, que lo sepan, pero hablando de salsa, ¿les puedo contar una historia sobre una salsa? ¿Les gustan las historias de salsas? Seguramente no conocen ni una sola historia de salsas. Les voy a contar una de una salsa. Hace años, mi esposa, Sue, preparó una cena mexicana increíble y yo, desde la distancia, observaba cómo se preparaban aquellos tacos. Estaba muy ansioso. Me encanta comer. Es realmente una de mis cosas favoritas en el mundo. Y justo antes de servir estos deliciosos tacos, Sue se dio cuenta de que le faltaba un ingrediente clave. No teníamos nada de salsa en nuestra casa, así que teníamos un gran problema. Menudo problema teníamos, así que ella se me acerca y me dice, Ty, no tenemos salsa. ¿Podrías ir a la tienda a comprar salsa? Y con cierta actitud de mando añadió, y hazlo rápido. Su actitud tiene una explicación, porque ella y yo tenemos diferentes técnicas para hacer la compra. Mi querida esposa compra como un hombre, como una bola en una máquina de pinball. Compra con precisión y rapidez. Tiene la lista de la compra en su cabeza. Va de un lado a otro de la tienda para tomar solo los artículos que sabe que quiere. ¡Qué aburrido! No tiene sentido. Yo, por otro lado, tengo un método que creo que es superior al suyo. Cada vez que entro en la tienda, voy a la derecha del todo y recorro cada pasillo 2 veces. Y por eso soy la única persona en nuestra casa que descubre y encuentra cosas nuevas, deliciosas y maravillosas. Ella compra lo mismo una y otra vez y yo hago grandes descubrimientos. Ella me dice, rápido, Ty, rápido. ¿Podrías comprar salsa? No recorras todos los pasillos, es lo que está diciendo entre líneas. Por eso no me permite ir al supermercado con ella. Si la veo tratando de salir de casa a escondidas y pienso que puede ser un viaje al supermercado, le digo, ¿puedo ir, por favor? Y ella dice, no. Si quieres ir, lleva tu auto y tu carrito. Eso no es ir de compras juntos. Así que esta vez quería demostrarle que podía comprar como un hombre. Así que fui a la tienda, fui al pasillo de la salsa. Sé muy bien dónde está la salsa. Todo el rato resistiendo la tentación de ir a la derecha del todo. Pero me encuentro con un problema. Hay una mujer de pie, muy concentrada frente a todas las salsas, examinando las opciones. Estoy apurado, pero también soy educado. Así que me acerco, manteniendo la distancia adecuada, mirando por encima de su hombro, esperando mi turno. Y mientras espero mi oportunidad para alcanzar y tomar una salsa, salir de la tienda, llegar a casa y comer tacos, mientras miro por encima de su hombro, sucede algo completamente inesperado y un poco halagador. Esta mujer extiende su mano hacia atrás y sujeta la mía con ternura. Tengo que confesar algo. Cuando alguien me toma de la mano y estoy nervioso, aprieto un poco más fuerte. No sé bien por qué. Así que mientras estamos parados allí en el pasillo de la salsa, tomados de la mano y ella mirando hacia adelante, examinando las opciones, me dice en un tono bastante romántico, me dice, ¿media o picante, cariño? En este punto, estoy en un dilema porque, por un lado, sé que esto es un caso de suplantación de identidad. Sé que no soy cariño. Por otro lado, tengo opiniones muy concretas sobre las salsas. Y ella ha preguntado. Así que mientras decido qué hacer,
Me siento más nervioso a medida que pasan los segundos. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero tienen que imaginarlo en cámara lenta. Justo cuando dice, ¿media o picante, cariño?, ella se da la vuelta hacia mí en cámara lenta y veo en su perfil un gesto de querer darme un beso. Así que empiezo a apretar más fuerte y me inclino hacia atrás, hacia la salsa de espagueti. Y mientras me inclino hacia atrás, digo, en realidad, señora, prefiero la salsa suave. Y mientras explico la necesidad de que la salsa sea suave para que puedas saborear la sutil fusión del cilantro, los tomates y el jugo de lima y suave todos. Tienen que saborear los sabores. Justo cuando lo estoy explicando, nuestras miradas se cruzan. Su gesto de querer besarme desaparece. Ella se da cuenta entonces de que no soy cariño. Grita y sale corriendo por el pasillo. Así que agarré la salsa y me fui de allí, albergando la esperanza de que cariño no fuera un tipo alto y musculoso que estuviera buscando a este tipo que había tomado a su chica de la mano en el pasillo de la salsa. Así que llego a casa, entrego la salsa y me doy cuenta de que mientras yo estoy disfrutando de estos tacos, ella está en el supermercado buscando a su verdadero amor. Y por eso les conté esta historia. Bienvenidos a la parte 3 de Increíble. Dios hecho carne. Dios hecho carne. Lo más monumental que ha sucedido en toda la historia universal. Es que Dios no simplemente se reubicó geográficamente. No se mudó simplemente de un lugar a otro en el universo, en la realidad. El Dios del universo se sometió a lo que llamaríamos una transmigración de naturaleza. No solo se trasladó del punto A al punto B, literalmente se convirtió en algo que nunca había sido antes. Quien siempre había sido Dios. Según el relato de esta increíble, fascinante, asombrosa, maravillosa y extraordinaria historia, Dios se convirtió en uno de nosotros. Se convirtió en uno de nosotros para satisfacer algo profundo y específico dentro de nosotros. Lo que esa mujer estaba experimentando es lo que todos experimentamos. Y voy a sugerirles que nuestra insaciable búsqueda del amor es evidencia, es prueba de que algo trascendente está ocurriendo en el mundo, en nuestros corazones, en el universo. Nuestra hambre insaciable, nuestra sed, nuestro deseo de amar y ser amados nos está dirigiendo a la dirección correcta. En nuestra serie estamos cruzando el puente desde la narrativa del llamado Antiguo Testamento, que preferimos llamar las Escrituras hebreas, hacia el Nuevo Testamento, las Escrituras mesiánicas. Estamos viajando desde esa parte de la historia hacia esa parte de la historia que nos revela la realidad de que el amor de Dios por ti y por mí es inmensamente profundo, intenso y apasionado. De hecho, Dios mismo prefirió someterse a un cambio completo de su naturaleza para solidarizarse de forma eterna con nosotros como miembro de la raza humana, en lugar de vivir sin nosotros. Anoche descubrimos que, de acuerdo con la narrativa bíblica, nuestros orígenes son bastante profundos, si te paras a pensarlo. Según las Escrituras, Dios creó a la humanidad, al ser humano, a su propia imagen. Anoche lo interpretamos en los siguientes términos. Dios nos creó con la capacidad de amar como Dios ama, centrándonos en los demás en lugar de en nosotros mismos. Nos creó para fijar nuestra mirada en los demás, en lugar de centrarnos en nosotros mismos. Yo existo para ti y tú existes para mí. Me cubres las espaldas. No me las tengo que cubrir yo, pero hay un problema. Ya nadie le cubre las espaldas a nadie.
El principio del egoísmo se introdujo en la psicología humana y desde entonces se ha filtrado en todo tipo de mecanismos de supervivencia. Esta mañana hicimos un descubrimiento en la parte 2 de nuestra serie. Recuerden que David señaló que la caída de la humanidad tuvo que ver, ante todo, con la desintegración vertical de nuestra relación con nuestro Creador, la relación entre nosotros y Dios, esa desintegración vertical. La desintegración relacional se manifestó enseguida entre Adán y Eva y entre Caín y Abel. Estoy seguro de que has leído o conoces su historia, o por lo menos te suena un poco su historia. La relación horizontal comenzó a desmoronarse. De modo que todos los profetas de las Escrituras hebreas, con una sola voz, pero a través de muchos símbolos y profecías y varios tipos de técnicas de comunicación, incluidas las canciones, por cierto. La música ha sido hermosa. Leí a un filósofo hace años, un filósofo agnóstico, que estaba tratando de averiguar si podía creer o no en la existencia de Dios. Así que se dispuso a analizar todos los argumentos académicos, el argumento ontológico para la existencia de Dios y también el argumento cosmológico. Analizó también el argumento teleológico, pero nada de eso lo convenció y llegó a una conclusión. Dijo: si la música fuera la única evidencia disponible, tendría que creer en la existencia de Dios. El hecho de que procesemos la realidad con una orientación romántica, ya sea entre esposos y esposas, padres e hijos o adoradores devotos de un Dios trascendente. El hecho de que, como seres humanos, estemos tan orientados hacia eso. Este procesamiento romántico de la realidad demuestra que en realidad somos mucho más que meros animales que rascan, arañan y dan patadas. Hemos sido profundamente creados a imagen de Dios. El hecho de que anhelemos el amor es evidencia de lo que somos y de lo que hemos perdido. Es como si todos sufriéramos de amnesia. Cada vez que escuchamos una hermosa canción o vemos una colina cubierta de flores silvestres, o vemos dos niños, un hermano y una hermana, riendo en un parque, dando vueltas y cayendo al suelo en risas. Algo dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, nos dice que fuimos creados para eso. Fuimos creados para reír y disfrutar de la belleza, del romance y de la salsa y de los deliciosos tamales, y para sentarnos a la mesa con personas sin acritud, sin odio, sin divisiones. Fuimos creados para amar, psicológica, emocional e incluso biológicamente. Estamos diseñados para ello. Si te preguntas qué eres, no quién eres. La pregunta del quién es realmente fascinante también. Tú eres un quién particular. Yo soy un quién particular. Soy Tai. Soy un individuo concreto. Tú eres, no sé, Bob, Susan, Frank, Ferdinand. Tú eres un quién específico. ¿Pero qué eres? Bueno, según la narrativa bíblica, eres una especie de máquina del amor. Eres una especie de aparato del amor. Compruébalo. Gírate hacia la persona que tienes al lado y dile: eres un aparato del amor, cariño. No lo hagas si a la persona que está a tu lado le resulta raro. Esta es la cuestión. Los seres humanos somos criaturas muy particulares. Estamos diseñados para recibir y dar amor en varios niveles diferentes. Y nuestra búsqueda insaciable del amor nos dice la verdad sobre quiénes somos en realidad. En este contexto, quiero centrar su atención en el hecho de que, en la actualidad, en la vanguardia de la ciencia biológica, psicológica y también la sociológica, hay todo un nuevo y creciente cuerpo de investigación que está demostrando que lo que las Escrituras han estado diciendo todo el tiempo es verdad. En este libro, de los mejores que he leído en 10 años, The Body Keeps the Score, del Dr. Bessel van der Kolk, él propone la premisa de que el cuerpo lleva la cuenta porque todo lo que nos sucede psicológicamente nos impacta biológicamente. Cada trauma psicológico, emocional y relacional
deja de alguna manera una marca en nuestra fisiología como seres humanos. Somos criaturas integradas, somos criaturas holísticas. Permítanme decirlo de esta manera, no estás hecho para otra cosa que no sea el amor. De modo que cualquier cosa que no sea amor es una perturbación de tu identidad y es traumatizante. No estás hecho para otra cosa que no sean la bondad, la belleza y la verdad. Nunca deberías experimentar palabras como te odio, ojalá nunca hubieras nacido. Nunca deberías escuchar palabras de enojo o incluso un tono de voz enojado. No estás diseñado para eso. No estás psicológicamente preparado para manejar la hostilidad ni el odio de cualquier tipo. Y por eso, cualquier cosa contraria al amor nos hace daño. Y por eso, el Dr. Van der Kolk nos dice que, en esencia, todo el planeta, toda la raza humana, somos una sala de traumas. Todos estamos traumatizados en un grado u otro, en función de las heridas que hemos sufrido por culpa de la omisión o por violación. Las heridas por violación son ese tipo de heridas que nos inflige alguien cuando nos hace algo que no debería hacer. Las heridas por omisión las sufrimos cuando algo que deberíamos haber vivido o experimentado no se nos ha dado. Mi ejemplo sería que nunca tuve un padre en mi vida, pero en realidad debería haber tenido un padre. Psicológicamente, debería haber tenido esa presencia positiva en mi vida desde el principio. La ausencia de algo puede ser realmente muy traumatizante. La presencia de algo que realmente va en contra del amor es muy traumatizante. El Dr. Van der Kolk dice que toda la raza humana está traumatizada. Y él no es un teólogo, no hace nada religioso. Hasta donde yo sé, solo observa los datos. Y según los datos, Van der Kolk nos informa que, de hecho, el trauma tiene que ver casi siempre, casi invariablemente, con no ser visto, no ser reflejado, no ser tomado en cuenta. Casi siempre, de forma invariable, si estás solo en el mundo, estás en el proceso de ser herido y traumatizado. Ya sea que conscientemente te detengas a procesar esa realidad o no, pero luego toma este enfoque muy interesante. Cuando uno se siente escuchado y comprendido, esto cambia su propia fisiología. ¿No es increíble? Ahora tenemos evidencias en un campo de estudio llamado epigenética que demuestran que incluso si tú y yo hacemos contacto visual positivo, si yo te tiendo la mano y la estrecho, el contacto físico de piel con piel, con un espíritu positivo, hace que el número de glóbulos blancos tuyos y míos aumenten. Nos convertimos en criaturas más viables. Lo que ocurre es que tú y yo, de forma increíble, mejoramos fisiológicamente por la interacción psicológica y social del amor. En todos los niveles, ahora imagina vivir en ese tipo de entorno social y relacional siempre. Imagina tu vida como un continuo de pequeñas y constantes interacciones amorosas, amables, corteses y hermosas. Tu sistema inmunológico estaría por las nubes todo el tiempo. Alcanzaría los valores máximos siempre. Así que otra cosa que necesitamos entender al mirar la narrativa bíblica es que las Escrituras nos han estado diciendo todo el tiempo que la empatía es sanadora. Que el amor en forma de, ¿cómo lo articuló el Dr. Van der Kolk? Sentirse escuchado, visto, comprendido, tenido en cuenta, es sanador fisiológicamente. Esto es empatía. Esto es cuando alguien da fe de tu existencia, de mi existencia, con una actitud agradable. La empatía es sanadora. La doctora Brené Brown es una investigadora increíble que ha analizado 200,000 datos y pasa mucho tiempo leyendo. Espero que también tenga un plan de fitness en marcha. Si me preguntas, dice Brené Brown, ¿qué es lo único que sé con certeza después de analizar 200,000 datos? Ahora ella habla como científica, así que el contexto es que hay mucho que no se sabe. Así que necesita evidencia empírica para todo. Ella dice, tengo pruebas de esto,
He leído 200,000 datos. Ella está hablando como científica, como académica. No habla como teóloga. Ella dice, si me preguntas qué es lo único que sé con certeza después de analizar 200,000 datos, sé que en ausencia de amor y pertenencia siempre hay sufrimiento. Eso lo sé con certeza. No sé mucho más. Todavía estoy leyendo mucho sobre otros temas. Frentes de investigación. Hay cosas que no sé, pero lo único que sí sé es que en ausencia de amor y pertenencia siempre hay sufrimiento. Si te detienes un momento a pensarlo, sabrás intuitivamente que esto es realmente cierto por tu propia experiencia. Que siempre prosperas en el contexto de la empatía y del amor y comienzas a marchitarte cuando te faltan, incluso si eres una persona introvertida. Yo soy introvertido. Sé que incluso aquellos de nosotros que tenemos una mayor inclinación a pasar tiempo a solas, nos sentimos encantados de tener un círculo social y sentirnos valorados en ese círculo social. Cuando cruzamos el puente hacia el Nuevo Testamento, como leyó David en el Evangelio de Mateo, el primer evangelio en el Nuevo Testamento que cuenta la historia del Mesías, las Escrituras en Mateo, las primeras palabras que lees en el Nuevo Testamento son las siguientes. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ... Y así se desarrolla la historia. Cada uno de los 4 evangelios cuenta la misma historia desde perspectivas diferentes, ¿verdad? Tienes el Evangelio de Mateo, que comienza con una genealogía. Y luego tienes el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y también el de Juan. El Evangelio de Juan, y esto es realmente fascinante, comienza en un lugar diferente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra que aquí se traduce como verbo es la palabra logos. ¿Qué significa la palabra logos? Tiene una historia etimológica profunda y rica en la cultura griega y en el idioma griego, incluso antes de que el apóstol Juan la usara aquí en el Nuevo Testamento. El término logos es una palabra que significa algo así como la premisa racional de toda la realidad. Si lo explicara utilizando una metáfora tecnológica moderna, logos es algo así como el sistema operativo de la realidad. Es la cosa detrás de la cosa, detrás de la cosa, detrás de la cosa que da sentido y significado, forma y funcionalidad a todas las cosas. Esto es logos. Ahora bien, para los griegos, el logos era eterno, trascendente y racional. Platón habló sobre ello. Aristóteles habló sobre ello. Los estoicos hablaron sobre ello. Es eterno, es trascendente, es racional. También creían que era universalmente accesible para cualquiera que se detuviera a filosofar. Cualquiera que se detuviera a pensar, a procesar la realidad, se conectaría con el logos. Es muy interesante que desde el punto de vista de Platón, el logos, o lo que él en ocasiones llamaría Dios, o los dioses, Platón lo equiparaba de alguna manera con el ser absoluto, la pura totalidad del ser. Platón decía, como Dios es absoluto, Dios ocupa todo el espacio en el universo. Dios es el ser absoluto, por tanto, nada ocurre adyacente a Dios. No existe tal cosa en el sentido más veraz de Dios y un tú distintivo adyacente. Tú. Tú existes dentro de los parámetros del ser absoluto de Dios, lo que incluye toda la realidad, toda tu vida, todo lo que harás en el futuro y todo lo que has hecho en el pasado, todo ha sido predeterminado en la mente del ser absoluto que es Dios. Así que siempre estás intentando ponerte al día con el capítulo de tu historia que ya fue escrito. Tú no existes como un ser autónomo, un ser libre, un ser liberado, que sea adyacente a Dios. A veces a esto se le llama panteísmo. El panteísmo plantea que todo es Dios y Dios es todo, es decir, no existe nada distinto de Dios. Nunca tienes un pensamiento o un sentimiento.
nunca experimentas nada que no sea la voluntad predeterminada y prescrita de Dios. El principal alumno de Platón fue Aristóteles. Aristóteles llegó y dijo, bueno, si esa premisa es cierta, si Dios es verdaderamente absoluto y no hay nada que ocurra fuera de los parámetros de la propia conciencia de Dios, de modo que no hay adyacencia a Dios. Aristóteles llegó a una conclusión y acuñó un término que probablemente has escuchado, que Dios debe ser entonces el primer motor inmóvil. Él permanece inmóvil, sin moverse, ante todo fenómeno aparentemente externo. Inmóvil, pero a la vez es Él quien pone todo en marcha. Él es el titiritero. Él es el que hace que se pongan en marcha todas las cosas que suceden, mientras Él mismo no puede ser afectado. Dios no puede experimentar nada que sea externo a sí mismo. Y en la teología cristiana, comenzando con un hombre llamado Agustín y luego perfeccionado en un arte teológico fino con Juan Calvino. Por cierto, ambos fueron grandes intelectos que hicieron una enorme contribución a la teología cristiana. Pero ambos se basaron en el pensamiento de Platón y Aristóteles para desarrollar la idea de la impasibilidad divina. La idea de la impasibilidad divina es que Dios, al ser absoluto y en términos cristianos, soberano sobre todo, Dios nunca puede experimentar nada externo a Dios de lo que Dios mismo no sea la causa, y por lo tanto, Dios es absolutamente impasible. Veamos la palabra patos, de donde salen la palabra pasión y los sentimientos y las emociones. Así que Dios nunca experimenta ningún movimiento. ¿Qué son las emociones? Bueno, la raíz de la palabra emoción es moción o movimiento, ¿verdad? Cuando vives una experiencia emocional, pasan cosas en tu interior. Pues Dios no experimenta nada en su interior que haya sido activado o estimulado por algo externo a Dios. ¿Me siguen? Sé que esto es un poco extraño, pero esta es la idea de logos, de la filosofía griega, y así es como se ha insertado en gran parte de la teología cristiana también. Así que Dios no experimenta nada externo a Dios. Dios es impasible. Ahora bien, en la narrativa bíblica encontramos algo distinto. Una gran innovación. La palabra innovación no es suficiente. Esto es revolucionario. Esto es revolucionario. Llega el apóstol Juan y pone la pluma sobre el papel, mejor dicho, el cálamo sobre el pergamino. Y dice lo siguiente, ¿saben ese logos del que están hablando los griegos? Platón y Aristóteles. ¿Conocen ustedes el sistema operativo de la realidad, el núcleo racional? ¿Saben la cosa detrás de la cosa detrás de la cosa que es la definitiva? Bueno, el logos del que han estado hablando se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Y de repente se hizo interpersonal. Contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de dos dinámicas relacionales. Aquí fluyen las cosas. Sale algo y entra algo. Hay adyacencia, hay autonomía, hay amor y libertad en este paradigma de la realidad. Gracia y verdad son el equilibrio perfecto del carácter de Dios. Imagínate, la realidad viene hacia ti a toda velocidad y todo lo que es verdad. Te desintegrarías al enfrentarte a ella. Tú y yo no somos capaces siquiera de procesar toda la verdad, sin paliativos, sobre nosotros mismos, y mucho menos la verdad sobre los demás seres humanos en este mundo. La verdad se complementa con la gracia. Es como si Dios estuviera diciendo constantemente, déjame decirte algo sobre mí para poder decirte algo sobre ti. Así podremos estar cada vez más en mayor sintonía y armonía juntos, tú y yo. Es como si Dios estuviera diciendo que la manera en que vas a sanar
y recuperarte de todo tu trauma es siendo perfectamente conocido en la verdad y perfectamente amado simultáneamente. Detente un momento y deja que tu mente repose tranquilamente en ese pensamiento. Y te darás cuenta inmediatamente de que todas tus buenas relaciones, es decir, cada buena relación que tienes, es una relación en la que sabes que la persona sabe algo profundo e íntimo sobre ti, de lo que no estás orgulloso y aún así siguen a tu lado apoyándote, te siguen queriendo. Ser perfectamente conocido y perfectamente amado de forma simultánea es la esencia de nuestra sanación. Es lo que deseas. Es lo que más deseo. Quieres ser visto tal como eres y aún así ser amado. Y Jesús viene al mundo para lograr precisamente eso. El logos, en el sentido del Nuevo Testamento, es un salto cuántico, racional, intelectual y espiritual. Es un salto cuántico más allá del concepto griego. El logos en el Nuevo Testamento, sí, es eterno, pero también es temporal. Dios se adentró en el tiempo con nosotros. Es realmente trascendente. Sí, lo es. Pero no solo es trascendente, es inminente. Está aquí, en el espacio con nosotros. No es solo racional, el logos es definitivamente racional, pero también es emocional. Lo que quiere decir en realidad, ya que Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que el logos no es otro que Dios, lo que quiere decir que Dios es eterno y además es temporal, que Dios es trascendente e inminente, que Dios es racional y emocional. Fuimos bendecidos por las hermosas canciones. ¿Sabías que en las Escrituras la Biblia nos dice claramente que Dios mismo, el creador del universo, es cantante y compositor? Ya sabes qué tipo de personas cantan, e incluso si no cantas, te encanta escucharlo. Porque en el fondo, eres un romántico. Quieres ser cautivado por el romance de la vida y la realidad. Que algún corazón se cruce con tu propio corazón. Has sido creado para adorar, para alcanzar a los demás. Es algo profundo darse cuenta de que la Biblia dice que Dios es cantante y compositor. Se encuentra en Sofonías 3:17. Me regocijaré por ti con cánticos, dice el Dios del universo. Esto quiere decir que Dios es emocional. Dios no es pura racionalidad. Dios es pura racionalidad junto con pura emocionalidad en su conjunto. Dios es una hermosa fusión de ambas. Según la narrativa bíblica, el Verbo realmente se hizo carne y habitó entre nosotros. Ontológicamente, culturalmente y socialmente, Dios se reubicó donde estamos nosotros. Él descendió hasta aquí, hasta la tierra, pero no solo hizo un viaje geográfico. A nivel social, la Biblia, si es que estamos hablando de Dios, el Dios del universo vio nuestra situación lamentable, rota y desordenada, y dijo, tenemos que salvarlos. Tenemos que sanarlos y redimirlos. ¿Qué haremos? Vayamos. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino y comió y bebió. Voy a comer y a beber con ellos. Así los salvaré. Voy a sentarme a la mesa con ellos. Pásame el baba ganoush, por favor. Un poco más de salsa por aquí, por favor. Dios, al otro lado de la mesa, delante de ti y de mí, en la persona de Jesús. El Hijo del Hombre vino a nuestro mundo para socializarnos de vuelta a su amorosa compañía, para restaurar nuestra relación amorosa con Él, reconciliándonos con Él. Así que, según la narrativa bíblica, Dios descendió a nosotros con gran humildad. Este es el capítulo 1 de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Descendió con humildad y empatía. Vino como uno de nosotros, en solidaridad. Para mostrar el hecho de que Él realmente siente lo que nosotros sentimos, que sus propias experiencias se cruzan con nuestras propias experiencias, que Dios no está distante, separado, alejado, sino que está muy presente en nuestras vidas, siempre cerca de nosotros.
Hay una versión en inglés de la Biblia que traduce la parte de Juan 1:14 que dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros de la siguiente manera. Dice, Dios se hizo carne y hueso y se mudó al vecindario. Eso fue lo que pasó. Él se acercó a nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Hemos leído el versículo 14 de Juan 1. Ahora miren bien el versículo 18, unos pocos versículos más adelante. Aquí se explica la razón por la cual Dios se muda a nuestro vecindario en carne y hueso. La Biblia dice que nadie ha visto nunca a Dios, solo el unigénito que está en el seno, es decir, en una relación cercana con el Padre, en intimidad con el Padre. En los años 50, los hombres decían que tenían amigos en su seno. Ya no lo digan más. Yo tengo colegas, tengo amigos. No quiero que estén en mi seno. Ya no se usa esa terminología, pero me entienden, ¿verdad? Amigo, te quiero, pero aléjate de mi seno. ¿Me entiendes? Del seno. Esto es poesía. Es una metáfora de intimidad, cercanía. Jesús viene al mundo. Si dices, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Él dice, vengo de Jerusalén, del seno, de la unión cercana e íntima, de la unión relacional con el Padre. Vengo de ahí y ahora estoy aquí contigo. Y me gustaría llevarte de vuelta a esa unión cercana e íntima con el Padre. Por eso está Él aquí. Jesús viene al mundo desde el seno del Padre. Él conoce al Padre. Nosotros no, pero Él sí. Y dice, estoy aquí para declararlo, para revelarlo, para dar a conocer a Dios. De modo que se acerca tanto a quienes somos y lo que somos que las Escrituras lo describen viviendo y experimentando toda la gama de emociones humanas. La Biblia dice que Jesús lloró, es decir, que Dios en la carne lloró. Y cuando vemos a Jesús llorar unos capítulos más adelante, el mismo Jesús dice, oye, espera un momento, todo esto que ves en mí, todo lo que estás experimentando conmigo, cuando ves las lágrimas fluir, cuando me ves recibiendo y acogiendo a los niños y los discípulos, también conocidos como sus guardaespaldas, supongo, tratando de protegerlo de los niños pequeños. Y él dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, dejen que vengan los niños, déjenlos venir. Imaginen a los niños trepando sobre Jesús, trenzando su barba, poniendo flores en su cabello. Ese es Dios. Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, la encarnación de Dios en Cristo. Fue un acto infinito y totalmente abarcante de empatía encarnada, profunda y sincera. Esto no es teología académica árida. La Biblia nos cuenta una historia sobre un Dios que está verdaderamente enamorado de ti y de mí, que está haciendo todo lo posible por entrar en comunión con nosotros y restablecer nuestra relación con Él. En Occidente, debido a nuestra herencia griega, estamos obsesionados con la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Todo eso es cierto. Dios es omnipresente. Estamos tan obsesionados con los atributos trascendentes que olvidamos que ni siquiera acuñamos el término. No lo encontraremos en el diccionario a menos que tú y yo lo usemos con frecuencia. Cada año, la Real Academia Española agrega nuevas palabras. Podríamos añadir alguna más. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y omniapasionado, el epicentro de todas las emociones puras, buenas y hermosas. Siente todos nuestros sentimientos. Cuando nos encontramos con Jesús en la carne, la Biblia nos dice que Él se conmueve con los sentimientos de nuestras debilidades. ¿Sientes algo? Dios lo siente. La autora Ellen White, en El deseado de todas las gentes, dice una de las frases más hermosas que he leído. Nunca he podido sacármela de la cabeza desde el día en que la leí de adolescente. Leí estas palabras y desde entonces me las he estado repitiendo una y otra vez. No se exhala un suspiro. ¿Pero qué es un suspiro?
Haz uno para ver lo que es. No es un grito, es un suspiro. Un suspiro es, en realidad, la expresión más leve de la incomodidad. La cita dice así: no se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Esto es algún tipo de vibración emocional simpática que se siente en el universo, entre nosotros y Dios. No es difícil de entender porque lo experimentamos incluso a nivel humano. Sabes con certeza que cuanto más amas a alguien, más sientes lo que ellos sienten, ¿verdad? Y eso que estamos rotos y vivimos en el desastre. Y sentimos lo que sienten aquellos a quienes amamos. Mi hija, Amber, es una persona risueña. A veces ni siquiera sé de qué se está riendo y yo estoy riéndome. Porque cuando ella se ríe, me río. Es automático. Digo, ¿qué pasa? Dime. ¿Te estás contando un chiste en tu cabeza? Dime. ¿Qué es tan gracioso? Pero si miro al otro lado de la habitación y veo lágrimas en los ojos de mi esposa Sue, puede que no sepa el origen de las lágrimas, pero necesito saber. Quiero saber. Tengo que saber. Porque incluso antes de conocer la dimensión racional de lo que ella está experimentando, siento la dimensión emocional de lo que pasa. Porque fuimos creados a imagen de Dios y Dios siente todo el dolor del mundo. No como nosotros que somos finitos. Dios tiene capacidad emocional infinita para sentir todos los sentimientos del mundo. Juan 3:16 es el versículo más conocido de la Biblia y dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero que notes algo que tal vez no habías notado antes. Tenemos aquí al mundo y todo aquel. El mundo es la gran idea. Puedo hacer una declaración teológica bíblica perfecta al decir que Dios ama a todos. Dios ama a todo el mundo. Es un poco impersonal. Dios ama a todos. Hagamos una oración. Pero escucha bien. Resides en la parte de todo aquel del versículo. Sí, Dios ama a todos. Dios ama a todos precisamente porque ama a cada uno. Amo a todos mis hijos porque amo a cada uno de mis hijos. No amo a mis 3 hijos como una masa sin nombre de 3 personas. Los amo a cada uno por su nombre según su experiencia en mi historia personal con cada uno de ellos. Los conozco. Dios nos ama a todos precisamente porque Dios ama a cada uno de nosotros. En un libro llamado El Camino a Cristo, de la misma autora, escrito hace más de 100 años, nos dice que las relaciones entre Dios y cada una de las almas, cada una. Procesa eso detenidamente. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan distintas y plenas como si no hubiese otra alma a la que cuidar en la tierra, otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. ¿Qué? ¿Entonces Dios es así? Sí, Dios es así. C.S. Lewis lo dice de la siguiente manera. Él dice que Jesús no murió por los hombres, los humanos en general. Murió no por los hombres, sino por cada hombre, cada ser humano. Si cada hombre hubiera sido el único hombre creado, no habría hecho menos. ¿Lo crees? Cuando comiences a creer que el amor de Dios tiene esa forma, saber y creer que Dios ama de esa manera cambiará la calidad y el curso de tu vida completamente, definitivamente y verdaderamente. Fue lo que me pasó a mí a los 18 años. Cuando tenía 18 años, siendo un chico ateo, surfista y skater de Los Ángeles, alguien me dijo, Dios es amor. Lo que hice fue reírme.
Luego me detuve un momento y comencé a reflexionar, porque solo había pensado que si Dios existía, sería un ser de puro poder y nada más. Ahora, de repente, me encontraba cara a cara con la idea profunda de que sí, Dios es todopoderoso, pero ¿y si Dios es amor de verdad? En el sentido más hermoso e imaginable, hay un sentido en el que realmente estás solo con Dios en el universo. Estamos en una sala llena de gente, tenemos mucha gente alrededor, pero en cierto sentido, tú y Dios están solos. En el universo y en el momento en que te das cuenta de que Dios te ama así, de repente estás junto a todos los que te rodean de una manera completamente nueva. Ahora te das cuenta de algo nuevo. Piensas, espera un momento, si así es como me ama Dios a mí, también puedo verte a ti como el objeto del amor de Dios. Indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Hay un misterio en ello. Profesamos más de lo que realmente podemos comprender. Si no, no puedes avanzar en la Biblia. No puedes avanzar en la vida. Profesamos más de lo que entendemos. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él fue justificado en el Espíritu. Es decir, fue vindicado ante el mundo y el universo. Los ángeles fueron testigos. Quedaron impactados por lo que estaban presenciando. Los ángeles vieron esta profunda condescendencia divina y se dijeron a sí mismos, ¡wow! Dios realmente los ama. Él fue predicado a los gentiles y también creído en el mundo y luego recibido arriba en gloria, llevando nuestra carne. Eternamente uno de nosotros, Dios en solidaridad con la raza humana para siempre. Volvamos a este libro, el deseado de todas las gentes. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Lo dio, es decir, Dios el Padre dio a Jesús, no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, eternamente, para convertirse en uno de la familia humana, para retener su naturaleza humana para siempre. Dios ha adoptado la naturaleza humana en la persona de su Hijo y en su infinita sabiduría y amor se ha llevado la misma naturaleza a los cielos. Un miembro de la raza humana ocupa en este momento el trono del universo. Uno de nosotros ocupa el mismísimo trono de nuestro vasto universo. Mark Knoll, en su libro Jesus Christ and the Life of the Mind, dice que confesar la realidad material de la encarnación es percibir una dignidad inusual en el mundo material mismo. Escuchen, por favor. Nosotros mismos, como seres humanos caídos, al igual que el resto de la creación, gemimos debido a nuestra condición rota y traumatizada. Y esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tu cuerpo no es malo, solo está estropeado. La idea griega es en realidad esta estricta bifurcación entre la carne y el espíritu. La narrativa bíblica dice, no, Dios mismo dignificó la naturaleza humana al convertirse en miembro de la raza humana y hacerse carne y hueso. Hans Urs von Balthasar. Con un nombre así, más vale que digas algo asombroso. Fue un teólogo suizo, ya fallecido, con un discernimiento increíble. Solo el amor es creíble. Habla de Dios hecho carne. Lo único que persuade es Dios hecho carne. Nada más se puede creer, nada más se debe creer. Escuchen, la conclusión es esta. El racionalismo en el sentido de logos es debatible. Podemos debatir todo el día. Sin embargo, el amor es irrefutable. Jesús hecho carne es la prueba irrefutable de que Dios nos ama a ti y a mí. Esa es la parte 3 de increíble. Gracias por tu tiempo.